políticas sanitarias, trabajo médico y salud de la población. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Cuando la semana pega la vuelta. Todo lo que pasó y lo que va a pasar. Para que estés bien informado, escuchá Media Semana, todos los miércoles a las 17 horas, con la conducción de José Fulgorio. Media Semana, miércoles a las 17 horas. La licuadora deportiva, sintonizá el show del deporte argentino. Mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar, es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más argentina y pienso en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva, sintonizá el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Obtén nuevas herramientas para superar los pensamientos que te limitan y alcanza la mejor versión de ti mismo para recibir la prosperidad que el universo te ofrece. Enza Nunziato, Life Coach, llega para acompañarte a descubrir el conocimiento necesario para cambiar tu vida. Todos los jueves, a partir de las 18, abre tu mente y encuentra tu mejor entrenamiento para una vida plena, próspera y exitosa. Enza Nunziato, Life Coach, a tu alcance, en Radio Palermo. ¿Querés pasar un buen momento escuchando hablar sobre teatro, cine, tele y literatura? El Gato en la Ventana. También nos gusta entrevistar a gente del mundo artístico y escuchar música de todos los tiempos. El Gato en la Ventana. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Soy Hugo Bat Quintela y te estoy esperando. ...94.7. El Observatorio del Trabajo. Es el espacio en que encontrarás las noticias más relevantes de la cadena de valor del trabajo y el empleo. Capital humano, innovación, tips para emprender, estabilidad, turismo, relaciones laborales, salud, sindicatos, toma de decisiones, desarrollo local, emprendedores, startup, tecnologías, pymes, formación, recursos humanos, búsquedas laborales, política del empleo. Vamos a caer una vez más. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. No podrás parar. Vamos a caer una vez más. Nos comemos abocados, tú me muestras tus talentos, yo me quedo rezagado, dame un poco más de tiempo. Los gemidos apuñados van rompiendo el silencio, es que te veo de costado y yo solo me caliento. Hoy, 2 de octubre de 2018, estamos en el aire en el programa del Observatorio del Trabajo para comunicarnos con nuestros estimadísimos oyentes escuchadores. Les agradecemos la fidelidad a los seguidores seriales y le damos la bienvenida a los que nos sintonizan por primera vez. Este espacio comunicacional, creado hace 9 años por el licenciado Juan Domingo Palermo, que hoy ha delegado la conducción a quien les habla y me identifican como Vicente Españulo, a quien contiene la experiencia de todo el equipo integrado por contador Jorge Potente, licenciado Saúl Gómez, licenciado Gerardo Soula y el profesor Ramón Hermar Cora.
y el juvenil pero prometedor Franco Palermo. Ustedes ya saben, les anticipamos la propuesta que día a día intentamos perfeccionar a través de vuestros comentarios, observaciones, sugerencias y críticas, siempre con respeto y buenas costumbres, sobre nuestra oferta de observatorio del ecosistema de la actividad laboral. El programa de hoy tendrá un pequeño compacto de noticias y una grajea para rescatar esos pasados que ameritan ser evocados. Recordamos que hemos decidido inaugurar este año el 30º aniversario de la carrera de Relaciones del Trabajo que dirige el licenciado Hernán Sandro de la carrera de Ciencias Sociales de la UBA, para darle voz y presencia al quehacer académico de quienes diseñan, administran y desarrollan y producen el ecosistema de trabajo. Hoy nos visitan el doctor Ricardo Piñeiro Prince, titular de Teoría de Comportamiento Organizacional, titular regular, licenciado Luis Aragón Adjunto, también de la materia Teoría y Comportamiento Organizacional. Los antecedentes de estos profesionales son extensos y los haremos publicados en la página del programa www.observatorio.trabajoorganización.org. Nos introducirán en el tema de un libro que lo presentamos en la pantalla, que está de un libro que está en la impresión del editorial, cuyo editorial es Omar Bullati. Quédense con nosotros. Pueden seguirnos por nuestra website www.observatorio del Trabajo Organizacional. Si Maximiliano, nuestro gran operador latinoamericano, que nos ordena y habilita en el proceso del programa, nos permite avanzar, podemos hacerlo. Gracias, Maximiliano. Vamos a caer una vez más. Escuchá todas las radios en una. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. La Nota Digital. Sitio de noticias y opinión. La Nota Digital. Tu lugar de comunicación en la web. www.lanotadigital.com.ar. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos Compacto de Noticias. Bueno, rescatamos una nota de Clarín del 18 del 9, donde habla del Foro Económico Mundial. Su título era: afirman que en el 2025 la mitad de los trabajos serán realizados por máquinas. En el 2025 más de la mitad de los puestos de trabajo que hoy existen serán reemplazados por máquinas, según el estudio Foro Económico Mundial, FEM, que analiza el impacto de la automatización y las nuevas tecnologías en el sector laboral. El informe El futuro del trabajo 2018, publicado el 17 de septiembre, se basa en entrevistas a ejecutivos y directores de recursos humanos de 20 países desarrollados y emergentes, 12 áreas industriales que gestionan y 15 millones de empleados en el mundo. El texto muestra que la robotización podrá hacer desaparecer 75 millones de empleo en el mundo aquí en el año 22, dado que se calcula que en 2025 las máquinas realizarán la mayoría de las tareas ordinarias que actualmente realizan los humanos. Como contracara,
Pese a esos efectos negativos de la revolución robótica, su generalización también podría tener un impacto positivo en el empleo humano, según la proyección del informe, dado que calcula que se podrán crear 133 millones de empleos en el nuevo mundo. Esperan que en el próximo lustro se creen 58 millones de empleos. Seguimos hasta las 21 horas. El Observatorio del Trabajo. Bueno, sí, tenemos un espacio para la grajea, para resaltar esos pasados que ameritan ser evocados por las oportunidades que generan en muchos presentes actuales. Después de que su vestido es una nota de Silvia Fresquet, también del diario Clarín. Después de que su vestido se manchara con barro salpicado por la torpeza de una máquina barredora de la calle, una mujer de Estados Unidos, del pueblo Hoboken, inventó una nueva máquina con un sistema mejorado. La información fue publicada por la periodista Martha Bay, de 1893, y no mencionaba el nombre de la inventora en cuestión. Se trataba de Florence Parpant. Tengan en cuenta que es una mujer que inventa una máquina, nacida en esa ciudad, Nueva Jersey, Estados Unidos, quien mejoró la primera barredora de calle patentada en 1879 por Eureka Fraser Brown, justo en el inicio del siglo XX. Parpant, que según los registros del Censo Nacional figuraba como ama de casa, obtuvo la patente de la máquina de barrido industrial que logró vender a distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas San Francisco, encargándose también del proceso de fabricación. 14 años más tarde, aquí sorprendió, patentó su segundo invento, el refrigerador eléctrico moderno, versión superadora de un primer intento para el que se supone recibió ayuda técnica de su novio. No solo fue exitoso el invento, sino también su difusión y venta, con Florence haciendo demostraciones y manejando su propia campaña publicitaria. La opinión pública tapa el nombre porque era una mujer. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos informamos, nos aseguramos. El Observatorio del Trabajo presenta la entrevista del día. Y ahora estamos con estos excelsos profesionales, el doctor Ricardo Piñero Prince y Luis Licenciado Aragón, titular y adjunto de teoría de las organizaciones. Bueno, el tema, todo el mundo habla de cambio, todo el mundo habla de innovación, todo el mundo se expresa como que desaparece lo que está presente, los tiempos se achican, las megas organizaciones, digamos, toda esta velocidad del cambio. ¿Cómo se posicionan las organizaciones en este contexto? Porque antiguamente todo estaba dirigido a lo permanente. Era fácil, se organizaba, bueno, fijaba las prioridades y chao. Pero ahora, ¿qué pasa en el mundo organizacional con esta velocidad del cambio? That is the question. Mire, Vicente, 2 puntos. En principio, a nosotros nos gusta definir la organización, porque generalmente cuando uno analiza la organización piensa en el mundo corporativo, en las organizaciones del mundo productivo. Y desde el punto de vista de un equipo de trabajo de la UBA, nosotros pensamos que la organización, el mundo corporativo, el sindicato, la ONG, la fábrica recuperada es una organización. Con lo cual, en este sentido, al definir una organización, lo definimos con estos conceptos. Es decir, que al definirlo con estos conceptos, evidentemente ahí cambia de alguna manera el eje de lo que estamos hablando.
Yo escucho que ustedes hablen bastante sobre lo que es el modelo VICA, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, que en general me parece a mí que uno está mirando la organización desde afuera para adentro, pero me parece que, y ponemos mucho foco nosotros en este tipo de cuestiones, que en el adentro también se da un fenómeno, que nosotros lo denominamos el fenómeno IETE, que es individualismo, escepticismo, transitoriedad y esterilidad. Es decir, dentro del escenario organizacional, los actores, a nuestro juicio, pasa esto que les estoy diciendo recién. Hay mucha incertidumbre frente al cambio, hay mucha ambigüedad. Esterilidad tiene que ver con que a veces hay organizaciones que no dejan crear, no dejan innovar a su gente, con lo cual este VICA y ETE nosotros le prestamos una enorme atención en el mundo organizacional. Ahora, doctor, digamos, hablando simplemente, ¿lo ponemos como un partido, DICA versus IETE? ¿O cómo sería esta relación? A ver. La relación es, si uno lo pone en el afuera, es una cuestión que es una suerte de descubrimiento de lo que está pasando adentro, pero lo que está pasando adentro es una innovación. Con lo cual, esta suerte de dialogía que hay entre estas dos cosas son complementarias. Con lo cual hay que mirar estos dos elementos, el adentro y el afuera. Hay este famoso que ahora todo el mundo lo repite, Ulrich, hace referencia a David Ulrich, es un famoso libro, ahora acabo de sacar hace un año uno nuevo, que dice que las relaciones del trabajo tienen que ser miradas desde afuera para adentro de la organización. Y teniendo siempre en cuenta esto que estamos hablando, Vicente, que es el tema de que no pensemos que el mundo solo existe de la gran organización. Porque está la PYME, la ONG, el sindicato, la fábrica recuperada. Yo creo que en ese sentido la intervención del rol nuestro como egresados de relaciones del trabajo y profesionales de relaciones del trabajo tiene que ser un aporte muy importante en ese sentido. Esto de que las relaciones del trabajo hay que mirarlas desde afuera para adentro, dice Ulrich, ¿no? Ahora, digamos, la pregunta, digamos, que surge es, para los legos como yo, es decir, ¿cómo de pronto en un proceso estructurado, técnico, de pronto hay variables que son incontrolables y de pronto cortan a la información? Por ejemplo, digo, resulta el sistema antiguo, digamos, el sistema americano era que había que hacer todos manuales. Entonces, si los celulares se cambian cada año, la información se duplica cada año y medio, es decir, los manuales, de la misma manera que caducan los celulares, caducan los manuales. Un comentario, le hago un comentario a Vicente y lo dejo a Luis. Nosotros estamos pensando en este escenario organizacional lo que usted está diciendo sobre el tema digital y cómo impacta lo digital en este mundo. Es evidente que si estamos hablando de una fábrica recuperada, el impacto va a tener determinadas características, pero de todas maneras, casualmente la semana pasada estuvimos en un congreso latinoamericano de estudios organizacionales en donde estuvimos discutiendo a nivel de Latinoamérica qué estamos haciendo en Latinoamérica para interpretar los estudios organizacionales. Entonces, en tal sentido... ¿Dónde se hizo ese? Se hizo en Chile la semana pasada. Tuvimos o sea que fresca, salió del horno esta información. Del horno, salió... Tenemos que cobrar doble porque fresca. Sí. Pero estuvo muy interesante porque nos juntamos académicos de toda Latinoamérica, había cerca más de 400, y aunque uno piensa que de Latinoamérica, piensa que la problemática es muy local, pero en general son problemáticas de toda Latinoamérica que afrontan el fenómeno del futuro del trabajo, ¿no? Que de alguna manera también discutimos el tema del trabajo y el empleo, o sea que el trabajo va a haber siempre, el tema es el empleo. El empleo, correcto. El empleo en este sentido, en la cuestión digital, impacta enormemente, pero yendo a las fábricas recuperadas, en general, también en las fábricas recuperadas, en general todo el mundo tiene un celular. Con lo cual dentro de digital,
qué nos puede ayudar para hacer el trabajo mejor. Entonces ahí hubo varias mesas que estuvimos discutiendo con el tema digital y también, y esto por eso de alguna manera el libro nuestro, que es una mirada, por más que es un manual, yo creo que tiene que haber miradas locales para problemas locales. Ahora, doctor, digamos, una pregunta. Esta mira, digamos, generalmente cuando, por lo menos allá lejos y hace tiempo, cuando se hablaba de organización, es cierto, se pensaba siempre en las mega organizaciones. O sea, pareciera que, como bien dicen ustedes, la pequeña empresa o la empresa recuperada, que no existía en aquel momento, o no incluía esta mirada tan 360 grados como tienen ustedes. La pregunta es esta: ¿es un movimiento general o es una mirada de la cátedra de ustedes? No, es general, y yo lo dejo a Luis. Es una mirada de nuestra facultad. Una mirada, digamos, había un profesor que estaba conocido nuestro, Vicente, en el último panel, Darío Rodríguez Mancilla, estaba en ese panel, y había otro académico muy interesante, Acuña, que es de la escuela de Tabington Institute, y decía que las organizaciones son sociotécnicas. Entonces ahí me salí de la vaina en el sentido, es una definición, yo diría que del siglo pasado, sociotécnica, porque lo técnico es tan dinámico ahora que yo por ahí le pondría otro nombre y no sociotécnico como lo llamaban los de Tabington Institute. Ajá. Por último, si no, el equipo nuestro nos va a matar. Me pidieron que les dijera el nombre, por lo menos el nombre. Sí, señor, me parece. Tenemos un equipo joven, potente, fabuloso. Gerardo, Paula, Wada, Seba, Gaby y Leila. Es un equipo en general. Y también una cosa, y ya lo dejo a Luis, que nosotros tenemos una mirada interdisciplinaria, con lo cual nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo en la UBA, tenemos sociólogos, licenciados de administración, RT fundamental, relaciones del trabajo fundamental, pero para afrontar estos fenómenos organizacionales se requiere una mirada interdisciplinaria. Solos no lo podemos hacer nosotros. Tal cual. Yo quería agregar algo, y ¿qué tal, estimado Vicente? Te agradezco la invitación. Agregar algo en este sentido que hablabas de lo digital y cómo ingresa en el mundo, obviamente, de las organizaciones, hoy más que nunca. Y para eso tenemos que ver las generaciones que se van involucrando en el mundo laboral. Fíjate vos que he leído un estudio, que quizás ustedes lo conocen, de un chico de 2 años, cuando el papá le da para leer una revista con dibujos, el chico la deja de lado. Le da una pantalla con los mismos dibujos y el chico empieza a pasar y a digitalizar la pantalla y ve los dibujos. Le saca la pantalla y le da de nuevo la revista con los mismos dibujos y el chico no la quiere. Es decir, el chico a los 2 años ya empieza obviamente a tener y a mancomunarse con lo digital. Ya empieza a tener obviamente en su vida ese mundo que nosotros no teníamos. Por consiguiente, el gran desafío también, siguiendo el lineamiento que planteaba Ricardo, de los líderes hoy de las organizaciones, es cómo hace para amalgamar las distintas generaciones que trabajan en una organización. Porque vos tenés generaciones y gente de 50 años, gente de 40, gente de 30 y chicos de 20, donde supuestamente tienen que cumplir y tener un objetivo en común. ¿Cómo se hace, obviamente? El líder es cómo hace para que esta gente conviva cuando tiene distintos desafíos en su vida. Cuando supuestamente un chico de 20 años, ¿cómo hace para atraerlo, para que se quede, para retenerlo y para que supuestamente también esté contento con la organización que trabaja y no se vaya una vez que lo capacitaste? Es decir, ese movimiento que hay de generaciones en los trabajos va cambiando de acuerdo a sus expectativas. O sea, digamos, el problema que tenemos la gente grande con respecto a la digitalización, que tenemos que hacer un aprendizaje de desestructurar todo lo aprendido, el chico lo incorpora como una alternativa. Es como ahora que de pronto uno le habla a los chicos, a los jóvenes, y que había televisora en blanco y negro, y no lo pueden creer. O que de pronto uno era el, ¿cómo se llama? Uno era humano, ¿cómo se llama? El zapping, el control. El zapping, el control, porque el control era que el más chico de la familia le decían cambiar de canal, y entonces el control era el más chico de la familia, ¿no? Y ahora no, ahora digamos directamente, tac, tac, tac,
Por eso, Vicente, en este sentido, nosotros en este libro de diagnóstico, que es la segunda edición, la segunda edición del libro, en realidad, siendo como demasiado positivistas en cuanto a la filosofía y tomando la metáfora del médico, nosotros pretendemos que aquella persona que lee este libro tuviese las capacidades de un médico para diagnosticar qué es lo que pasa en la organización donde está trabajando. Digamos, eso podría ser una corriente demasiado positivista, causa-efecto, pero lo mejor que uno puede hacer es tener un diagnóstico de lo que pasa en la organización y hacer prácticas que tengan que ver con ese diagnóstico que uno tiene y no tener prácticas en lo posible que sean copiadas en otros mundos, porque a lo mejor el impacto que tiene localmente no funciona. Es evidente, esto es una corriente, es evidente que aquel que esté en una empresa multinacional a lo mejor tiene que responder a los estándares de la multinacional. De todas maneras, sin perjuicio de lo cual, yo creo que hay ventanas de oportunidad para adoptar prácticas de otros países a la nuestra local. Y en este sentido, este libro lo que intenta es poder tener un diagnóstico, pero el diagnóstico también tiene que ver con esta metáfora del médico, que es un diagnóstico instantáneo, porque ahí se cruzan dos variables: deterioro de la empresa. ¿Cómo? Deterioro de la empresa. Deterioro de porque en general, cuando lo llaman para hacer un diagnóstico, a la empresa le está pasando algo. Tiene síntomas. Volvamos a la metáfora del médico. Tiene síntomas. Tiene fiebre, le duele la muela, tiene una problemática. Es difícil que te llamen bien cuando está bien. Está bien. Sí, pero eso lo cual hay una teoría de Michel Luis, que nosotros llamamos la teoría de la curva sigmoidal, que en realidad las organizaciones, yo no quiero, Vicente, decir empresas, quiero decir organizaciones para ser consecuente con nuestra mirada que tenemos sobre este fenómeno. En general, el primer consejo que nosotros damos es: cuando las empresas le va bien, es cuando debería llamar a los analistas organizacionales para que les vaya mejor. A usted lo llaman cuando a la empresa le va mal. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, deterioro de la empresa. A lo mejor es urgente, con lo cual no tiene tiempo de hacer ese proceso de reconversión o de lo que fuere, o de mejora. Y en este sentido, nosotros le damos un capítulo acá que es muy interesante y tiene que ver, Vicente, con un poco con la carrera nuestra de sociólogos. Es que en general cuando uno mira los currículos de los sociólogos, y sobre todo en nuestros países, y esto lo discutimos bien ahí en Chile, es que en realidad los sociólogos están teniendo como orientaciones a determinadas como tracks, como determinadas rutas de aprendizaje. Una de esas rutas es la sociología de las organizaciones. Y ahí lo que se está viendo, y tomando alguna experiencia de una escuela de negocios americana, es que en general se están especializando en lo que se llama analytics, lo analítico, los sociólogos, en analytics. Y en tal sentido, nosotros agregamos en el capítulo ahí un capítulo sobre analítica de análisis organizacional, porque tiene que ver con que si el enfermo está muy grave, yo no tengo 10 días, un día, 100 días. Si está muy grave tengo que actuar, investigación y acción, ya. Con lo cual, la analítica esta, de alguna manera nos sirve de predictores de cómo van a ser los fenómenos colectivos dentro del mundo que estamos analizando, ¿no? Y siguiendo con el ejemplo del médico, no tenés que amputar, ¿no? No tenés que amputar. Hay varios ejemplos. El otro día recorría un poco muchas empresas que eran número uno en su momento y que no cambiaron a tiempo. Y uno pensaba en Kodak, supuestamente, con la cámara digital, y pensaba después en Blockbuster. ¿Te acordás que uno iba al video, alquilaba la película, y ahora Netflix dijo, ¿para qué vas a movilizarte y tener algo tangible si te lo puedo comercializar? Y no siguió el mismo camino. Y así podemos decir, de IBM hasta la marca que vos quieras, que en su momento no cambió y no vieron, supuestamente, el negocio, y ahí está la toma de decisiones también, el liderazgo. No, yo, digamos, a mí lo que me parece interesante es esta mirada de 360 grados
que ustedes, digamos, están imbuyendo a la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, ¿no? En el sentido de decir, no hablemos de empresa. Uno asociaba la organización con la empresa, o por ahí de pronto el sindicato, pero se veía desde una óptica muy, como dos cosas totalmente, dos planetas totalmente autónomos. Y ustedes no, ustedes dicen, no, la mirada es de 360 grados y hablemos de organizaciones y no de sector, para decirlo de sector. Al hablar de organizaciones, entonces lo que modifica es, digamos, me parece a mí lo que decía Peter Drucker cuando hizo la pregunta y revolucionó el management. ¿Cuál es su negocio? Es decir, para el sindicalista, ¿están de acuerdo en eso? Sí, sí, el sindicalista, sí. ¿el negocio cuál es? Que los trabajadores estén protegidos, que, digamos, tratar de ganar más sueldo, que yo. De los empresarios, ganar más plata, mejorar la tecnología, satisfacer las necesidades, que de alguna manera, porque las empresas no es que son etéreas, nacen en función de satisfacer necesidades que la sociedad necesita. Sí. Las ONG, que han crecido fundamentalmente después de la década del 70, y que de alguna manera salieron impulsadas desde lo social, digamos, demandadas desde lo social, pero después se fueron ampliando. Como por ejemplo está la Fundación Aportes, que ahora, digamos, está formada por ex dirigentes de empresa y que asesoran las ONGs en cómo gestionar las organizaciones. Claro, ahora, Vicente, si tomamos este ejemplo, como dice usted, de 360, cada uno de estas organizaciones tiene un objetivo. O sea, por lo cual vamos a suponer que fuera la empresa. Un minuto y... Haga la pregunta y vamos a la tanda. La pregunta la tengo usted. La tengo que hacer yo. La pregunta a mí es, ¿por qué se escribió el libro Diagnóstico Organizacional? ¿Qué fue el disparador que dijo, hay que escribir, es decir, hay que hacer una revisión de lo que escribimos y empezaron acá? Buena ¿Listo? Pregunta, buena pregunta. Bueno, yo creí que la pregunta la hacían ustedes. ...94.7. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 16 a 17. Ni le vamos a poner palo en la rueda al gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diálogo y de consenso. Todos los miércoles. No sé quién es el original, humildemente, el quien te habla. De 16 a 17, Punto de Impacto. ¿Querés pasar un buen momento escuchando hablar sobre teatro, cine, tele y literatura? Es Gato en la Ventana. También nos gusta entrevistar a gente del mundo artístico y escuchar música de todos los tiempos. El Gato en la Ventana. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Soy Hugo Bat Quintela y te estoy esperando. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. ¿En qué momento del día los agarro? Sí, ya sé, de noche, eso seguro. Pero tranquilos. La Puerta del Tiempo. Acompañados, solos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Todavía cenando. Sábados a las 23. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM
94.7. Seguimos hasta las 21 horas. El Observatorio del Trabajo. Bueno, después de la gran confusión desorganizada de quién hacía la pregunta, le vuelvo a hacer la pregunta al doctor Piñeiro. ¿Por qué se escribió el libro? ¿Cuál fue el disparador de tener que revisar este concepto de diagnóstico organizacional? Yo voy a decir unas cosas, Luis, y ya te lo dejo. Bueno, me acuerdo que una vez un amigo le dije, bueno, tenía 200 páginas el libro, 250 páginas. Le digo, este librito, qué bueno que yo... Y la verdad, escribir un libro es una cosa que es de una constancia, perseverancia, de muchos meses, aunque uno, en general, cuando lo ve, dice, bueno, escribiste un librito, es un trabajo tedioso, complicado, empezamos de muchos meses. Con 500 hojas. Sí. Y la correctora cada vez que no veía, bueno, teníamos cada semana nos reuníamos y... Contá, Luis, el motivo de la... ¿Cómo surge? Mira, el tema es que de hacía tiempo nosotros veníamos escribiendo distintas cosas nuestras por nuestras experiencias, pero además le dábamos en la cruzada en las facultades sociales a los alumnos material de estudio escrito por nosotros y de algunos autores. Tal fue así que pensábamos, ¿por qué no tener un material propio, un libro propio? ¿Por qué no volcar nuestras experiencias? Y de hecho, obviamente, volcamos la práctica y la experiencia en este material que no fue fácil, fue un camino de años y bueno, llegamos a la segunda edición. Diagnóstico organizacional, ¿por qué? En definitiva, porque es el núcleo, es el centro, y como bien decías vos, 360 grados de ver la organización, en analizar las distintas variables que tiene una organización. En el mismo tiene distintos capítulos y en cada uno de los capítulos volcamos supuestamente y hablamos de la comunicación organizacional, el liderazgo, la cultura, crisis y cambio. Esto nos hace obviamente enriquecer el material y también plasmamos distintos modelos de análisis que sirven obviamente al lector para que tenga una guía a los efectos de poder plasmarlo y hacer un diagnóstico organizacional. ¿Qué es un modelo? Es una guía que nos sirve, en definitiva, si queremos sacar una foto en una organización, cómo está, y como bien decía Ricardo, y siguiendo el tema del médico, nos sirve también para hacer distintos análisis. En definitiva, nos pareció, obviamente, en esta segunda edición que fuimos compilando distintas prácticas, distintas experiencias, volcar algún tipo de organizaciones nacionales y tener el foco a eso, ¿no? Casi siempre encontramos material vinculado a lo que no es la cultura organizacional de la Argentina. En este caso, obviamente, cualquier lector que pueda leer el material se puede llegar a sentir identificado porque hay cosas que son y que pasan en este país. Yo, rescato muchísimo este concepto que ustedes están desarrollando, en el sentido de este concepto de 360 grados y esa palabra que parece una palabra nimia, que es la mirada, ¿no? Es decir, al modificar la mirada, al mirar al 360 grados requiere de pronto, al mirarlo con otra focalización, Maquiavelo decía que todos ven, pero pocos comprenden lo que ven. Entonces, ustedes de alguna manera parece que han comprendido que requiere de la mirada local y no como estudiábamos nosotros, que siempre hablábamos de autores extranjeros. Es decir, la verdad, sobre esta materia no había autores argentinos. Y además esta mirada de 360 grados, desde el ámbito donde se forma a los futuros hombres de relaciones del trabajo, que también no se habla de recursos humanos, sino se habla de relaciones del trabajo, que esto es importante, me parece que es
entiendo que es un paso bastante novedoso. Y además, lo bueno es que continúen escribiendo sobre la misma temática, pero con diferente mirada que va cambiando, digamos, la realidad. Sí, la realidad. ¿Es cierto? Sin duda. Nosotros, Vicente, y creo que esto es un aprendizaje para todos, todos nuestros alumnos, casualmente este cuatrimestre tenemos casi 100 aproximadamente alumnos, tienen que presentar un trabajo sobre un diagnóstico que hacen en su propia empresa o en una empresa que ellos consideren oportuno. Entonces, ¿qué estamos forjando en este sentido? Dos cuestiones, y por eso acabamos de integrar a una metodóloga al equipo, porque le damos metodología de investigación por un lado, o sea, les enseñamos a los chicos metodología de investigación aplicada al análisis organizacional por un lado, y por otra parte también un tema que no es menor hoy por hoy, que hay también una suerte de escritura académica, no es menor, porque los chicos tienen que hacer un trabajo que es corregido por Luis y por todo el equipo y por mí también, en donde ellos analizan un caso, con lo cual nosotros estamos en la UBA hace más o menos 20 años y siempre esta metodología de casos la hemos usado. Así que en nuestra base de datos hay 6.000 casos, por ejemplo, tal cual. De 6.000 organizaciones, y esto desde el punto de vista de organizaciones, nos tocó casos de fábricas recuperadas para analizar, nos tocó casos de sindicatos para analizar, la gran mayoría son del mundo organizacional, pero esta mirada de que no sea el mundo corporativo nos enriquece mucho para nuestros propios modelos de pensamiento, porque en realidad un modelo que es de análisis, nosotros le damos una aparatología, abstracciones, variables para que puedan hacer un modelo de análisis de su propia organización. Y ahí se presentan dos fenómenos que también nos resulta interesante analizar, que es el fenómeno observado-observador, ¿no? Y también eso nos presenta un dilema que lo discutimos mucho, es ¿quién debe hacer el analista organizacional? ¿Un externo o la misma gente de la empresa? ¿No? Entonces, ese es un dilema que discutimos mucho, porque en general, si fuera un externo, tiene una mirada en principio mucho más aséptica en función de que no opera sobre la cultura en el sentido de que no está contaminado con la cultura de la organización. Es un dilema que se discute, a veces es mejor, a veces es un sistema mixto, el de adentro y el de afuera, en general, y eso nosotros lo denominamos una suerte, si fuera uno de adentro y uno de afuera, o sea, lo denominamos codiagnóstico organizacional. Y esto es rico porque en general, ahí tenemos un capítulo bastante interesante sobre el tema de las culturas organizacionales, y en general uno cuando ve el tema de cultura, uno piensa, wow, esto se escribió en la década del 90. Ustedes saben, Vicente, bien que los antropólogos empezaron a estudiar esto hace ¿cuánto? Millones de años. Bueno, ¿no? Con distinto nombre. Los romanos, por ejemplo, digamos, uno de los conceptos básicos de los romanos es la organización. Exacto. Tal es así que, digamos, crearon el derecho romano y ordenaron, digamos, todo el imperio. O sea, y era una multinacional importante. Del derecho romano, en el sentido de que el antropólogo, desde el punto de vista de entender a la sociedad, entre comillas, que uno quería conquistar, ya en esa época creo que empezaron a tomar algunos conceptos que de alguna manera se recuperan en la década de los 90, el tema de la cultura. Ahí nosotros estamos explicando algunos sistemas de cultura, pero yo creo que vamos a profundizarlo en el próximo libro, porque en general la cultura, nosotros decimos que son culturas en donde en general son autopoéticas, es decir, la misma compañía, organización, sindicato, ONG la va construyendo ella misma. En general hay una mirada que la cultura viene de arriba para abajo. Nosotros creemos que la cultura es una cultura que se va construyendo en los dramas, historias o lo que fuera de la propia organización que estamos analizando. Y en ese sentido también es interesante, Vicente, cuando uno se pregunta ante un mismo factor económico, un mismo factor social, mismo ahora, hay empresas que ganan y otras que pierden. Es decir, y
tienen casi el mismo presupuesto, la misma gente, están emplazadas en el mismo lugar. ¿Por qué será que algunas ganan y otras pierden? Supuestamente, obviamente, es la cultura organizacional, que no es ni más ni menos cómo se hacen las cosas en determinado lugar. No, pero además, digamos, los feedback de hoy son instantáneos. O sea, nosotros éramos jóvenes, bueno, qué sé yo, anda a avisarle, teníamos que ir caminando o en su defecto al teléfono fijo. Y hoy, digamos, a raíz de que todos están, los feedbacks son rápidos, por ende requiere toda una gimnasia que, como bien dicen ustedes, por lo menos creo haber entendido, que dejarlo supeditado a la individualidad es muy peligroso, porque el equipo tiene que ser no solamente, digamos, de proponer el conjunto de ideas, sino de ponderar esas ideas que se tiran y evaluarlas, y no quedar que, bueno, yo soy el líder y voy para adelante. Yo en mis noches de insomnios y delirios, cuando el escritor batalla con sus ideas, cuando era niño, producto de una idea que me regía en la juventud, estaba en contra de las organizaciones, fundamentalmente americanas. Y resulta que empecé a trabajar para armar todo una experiencia del management sin manuales. Porque yo pensaba en mi juventud, que el problema no era que estuviera la norma, el problema era que la norma estuviera en la cabeza de la gente. Y eso, digamos, en el manual, a pesar que ahora está todo lleno de manuales, ¿no? Y empecé a investigar, y fundamentalmente referido a lo argentino. Y descubrí, casualidad, que el compañero amigo Rosas escribió un manual para los capataces de la estancia. Impresionante el orden que le daba a los tipos, cómo tenían que organizarse. José Hernández también armó cómo administrar los campos. O sea, que estaba totalmente desconocido ese aspecto. Ha cambiado, obviamente, el mundo del trabajo. Lo que yo quiero decir, que, digamos, de pronto de esas personas que uno creía que era solo a Poncho y boleadora, resulta que los tipos lo tenían perfectamente claro cómo tenían que hacerlo. Bueno, voy a un tema, ¿no? No se me van a escapar de las preguntas, porque ustedes han sido acá para hacer... Pero las organizaciones que ganan son las que dejan más discrecionalidad a la gente para tener un pensamiento que sea en positivo y en pos de la organización. Cuando no te dejan tanto pensar más allá de ese manual, que obviamente muchas organizaciones lo tienen que tener, porque así es su trabajo, pero cuando no te dejan proyectar algo nuevo y cambiar este manual por otro manual que es mucho mejor, seguramente la gente no te va a durar mucho tiempo. La gente, obviamente, cuando vos le das participación en su tarea, porque lo sabe hacer, esas organizaciones son las que perduran. Ahí me gustaría, y también es un tema que nosotros debatimos mucho, porque somos mucho de discutir en las propias clases, ¿no? Porque Vicente, cuando estábamos en la UBA también pasaba lo mismo. El aprendizaje es un aprendizaje colectivo entre profesor, alumno, alumno-profesor, con lo cual nosotros aprendemos mucho de los mismos alumnos. Entonces ahí llegamos 2 o 3 conclusiones que me parece que vale la pena analizar. Primera conclusión es, también lo vimos el otro día en Chile, uno habla de carreras profesionales, o sea, la carrera de la organización. Estamos hablando de un tipo de organización. Entonces nos discutíamos, ¿por qué en lugar de carreras no hablamos de trayectorias? Porque si uno va al mundo organizacional, o sea, la organización, ahora sí me pongo en una para dar el ejemplo corporativa, los organigramas o las arquitecturas son cada vez son más flacas, son más achatadas. Entonces, si uno pensara, en lugar de carreras, que uno está siempre mirando para arriba, pensar en trayectorias, creo que está mucho más potable, en el sentido que uno puede ejercer diferentes roles de mayor complejidad y estar en el mundo organizacional con este desafío que esto implica. Eso tiene que ver con lo que decía antes, doctor, en el sentido de
digamos, de que hay que tomar cursos y no como era antes, que digamos ya estaba organizada, toda la pirámide estaba en el organigrama, cuando ahora el organigrama es achatado y no es tan piramidal, ¿no? Claro, y otra cosa que me parece a mí que en el tema del liderazgo, creo que ahí también pasa lo mismo, ¿no? En pensar esos liderazgos providenciales, no estamos pensando en liderazgos circulares, en donde ante determinado fenómeno organizacional aparece un líder, y ahí también me pongo en, digamos, una manera criticando, están los libros, pero por lo menos en nuestra opinión, acerca de la palabra talento. Esa palabra talento yo lo cambio por capacidades, porque digamos, a mí mucho el fútbol no me gusta, pero pienso, si el talento de Messi hizo que a la selección le fuera como le fue, no, en lugar de talento no podemos hablar de capacidades, capacidades que tiene un grupo para hacer algo que antes no hacía. Si una organización hace una cosa nueva que antes no hacía, es una organización que ha aprendido, su gente ha aprendido. Y lo que nosotros llamamos organizaciones aprendientes, o de aprendizaje, ¿no? Que es un salto, digamos, que la organización, a partir de las capacidades de su gente, puede hacer que antes no podía hacerlo. Es interesante la mirada esta, ¿no? En el sentido, cuando ustedes dicen, uno aprende en su momento, cuando uno, digamos, en su momento, siempre tenemos que volver al pasado para hacerlo referenciarlo a la modernidad, ¿no? A la actualidad. Es decir, antiguamente el profesor entraba a la clase, daba lo que sabía y se iba. Y bueno, y yo siempre repito que uno que de pronto iba a Estados Unidos, compraba el último libro, con ese último libro que salía podía vivir 5 o 6 años, porque acá venía y predicaba con esa tecnología. Hoy de pronto, yo notaba cuando los últimos años que daba clase y de pronto un alumno me hacía unas preguntas que de pronto yo estaba en el trapecio, porque de pronto, es decir, el tipo andaba, un alumno inquieto, de pronto, es decir, sacaba cosas que antes no estaban a la red. Nosotros defendemos el método socrático, claro, supuestamente. Sí, ¿no? sí, el tema de discusión, la el pregunta, tema del debate, claro, sí, sí, el tema sí. de las preguntas. Y además, Pichon Rivière, ahora lo estamos descubriendo, pero descubriendo, hace rato además, redescubriendo, resignificando, diría yo. Él hablaba de lo que usted decía, doctor, en el sentido del aprendizaje mutuo, y él hablaba del concepto de enseñaje, vale decir, yo enseño y aprendo. Sí. Sí. Eso lo decía perfectamente. El famoso, el ECRO de Pichon. Claro. De Pichon. Claro. Y nosotros decimos ahí también, para nosotros mismos, ¿no? Que es más fácil aprender algo nuevo que desaprender lo aprendido. Claro. Entonces uno, digamos, en este sentido es, y yendo a la era digital, uno tiene necesariamente que aprender todos los días cosas nuevas. Todos los días cosas nuevas. Y lo que había aprendido en su momento, darle un nuevo significado, ¿no? Y doctor, ¿cómo en esta situación, y tomando este tema, cómo aprenden las organizaciones dentro del siglo XXI? Digamos, antes era, bueno, decía uno, bajaba la línea, y hoy de pronto, como bien dicen ustedes, no, hay que cocinarla de abajo, ¿no? Claro, ahí hay 2 puntos que es interesante, que en realidad, guste o no nos guste, hay 2 autores japoneses que hablan de conocimiento tácito y explícito. Y ahí aparece es interesante, ¿no? Porque, digamos, el artesano tenía un tipo de conocimiento que era de muy difícil transmisión, ¿no? Y otro conocimiento que es de fácil transmisión. Entonces, una organización que aprende es una organización en donde de alguna manera tienen estos 2 circuitos de aprendizajes explícitos y aprendizajes tácitos. Cuando se mezclan estos 2 aprendizajes y la organización hace cosas nuevas, tiene que ver con que la organización ha aprendido. Pero también discutíamos en Chile con los académicos, colegas nuestros, la semana pasada, los mismos actores de estas organizaciones, ¿es posible entrarle con los temas de aprendizaje organizacional cuando también es cierto que hay esto que hablamos del futuro del trabajo o el trabajo del futuro, qué sé yo, en donde de alguna manera se producen ansiedades, temores a que una vez que la organización recupera su propia expertise,
la persona queda sin su expertise y expuesta en un mercado bastante complejo de trabajo, ¿no? En esa misma línea, Ricardo, es cuando uno trabaja en una organización y no tiene miedo a equivocarse, donde no es castigado, donde supuestamente el tipo tiene ganas, obviamente, de decir, tengo un proyecto nuevo, cambio esto y sé que no voy a ser reprendido. Entonces, esas son las organizaciones que dan lugar a que la gente, obviamente, imponga cosas nuevas. Bueno, aquí nosotros hemos entrevistado a una persona de México que justamente valorizaba, digamos, el error, ¿no? Que es donde uno obviamente realmente aprende, ¿no? Sin duda. Yo, digamos, tengo que decir algo, estamos llegando al final del programa y tengo que decir intimidad, discúlpeme, doctor. Muy comprometedor. No, esto es, sí, no, porque viste que vieron ustedes ahora que en los programas hay que decir intimidad. El doctor Piñero Prince, para mí es una de las personas que sabe más teoría de la organización. Y físicamente lo demuestra, que yo creo que es una de las personas que tiene la biblioteca personal sobre organización más importante en el país. Doy fe de eso, doy fe. Da fe, o sea, vos sos el escribano que da fe de esto. Doy fe. El calladito, Sí, qué sé yo. La mujer lo está por echar de la casa porque muchas veces no pudieron comer postre por los libros que compró, pero... son unos cuantos libros. No, esto da cuenta, bueno, los conozco a los dos, que no solamente están desde el marco académico teórico, sino que por sus distintas trayectorias y en función de que ustedes vean los antecedentes que van a estar en la página, van a ver lo extenso que es no solamente desde lo académico, sino desde lo empírico y en las grandes trayectorias de las grandes empresas y de alta complejidad. Yo, por supuesto, me gustaría que me dijeran algo del Congreso, porque están organizando ahí un lío bárbaro y lo están calladito. Atendiendo las fechas, sí, se va a hacer un congreso en el marco de la carrera de Relaciones del Trabajo de las Facultades Sociales de la UBA. Ha sido declarado de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual no es menor, y esto se va a hacer el día 7, 8 y 9 de noviembre en Santiago del Estero, en la sede de Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno. Los que estén interesados, le pasamos un email, Luis. El mail es congreso.rt@sociales.uba.a. Bueno, amigos, hemos traído a estos señores de la organización y resulta que nos confundimos quién hacía la pregunta en el programa. Evidentemente estamos muy mal. Bueno, estimados, llegamos al final de la propuesta de hoy, pero como nosotros hacemos trabajar y los oyentes, escuchadores, los invitamos al esparcimiento que ofrecen nuestros vecinos, que dirige Fernando Muniaris con su Hoy Sonamos. Muchas gracias y buenas noches. El frío de la noche creas calla en tu aliento. Me muero por el roce de